Buenas tardes. Disculpas porque no sé qué me moví aquí y saqué a todos y de igual forma terminé con la situación, pero aquí estamos otra vez. Bueno, vamos a ver la Buenas tardes, comunicación. señor. Buenas tardes. Mejor ni les comento lo que me pasó. Andaba como loquita, yo acá trabajando y no sé ni qué moví, no sé ni qué moví. Igual lo saqué y me salí y yo seguía hablando como que estuviera yo platicando con usted. Ya había yo trabajado dos tipos cuando me di cuenta que ni siquiera estaba conectada. Pero bueno, buenas tardes para todos. Te gusta volverlos a escuchar y vamos a estar trabajando acá. Señor, ¿Sí? se le escuchó de su voz cortada. ¿Pero será mucho? Vamos a ver la comunicación vertical. Este tipo de comunicación se da entre trabajadores. En este caso se da entre los empleados y los jefes. En su momento podríamos decir que si un jefe tiene alguna situación que comunicar a los empleados, entonces es una comunicación de arriba hacia abajo, es una comunicación vertical descendente, en donde ellos como jefes van a comunicar a sus empleados alguna situación que quieran mejorar, alguna comunicación, alguna situación que quieran cambiar, alguna información como tal. Si fuera de los empleados a sus superiores, sería una comunicación ascendente, porque en este caso entonces es el trabajador quien le va a comunicar a su superior o a su jefe alguna situación. Tenemos también la comunicación horizontal. Este tipo de comunicación ocurre en una organización, en una empresa o institución. En este caso se da entre los compañeros que sean del mismo departamento o que generen el mismo trabajo, que tengan las mismas funciones o responsabilidades. Por ejemplo, si ambos son supervisores, ellos se van a comunicar entre sí y a ese tipo de comunicación se le llama horizontal. Si estuviéramos, por ejemplo, trabajando en una empresa de una maquila en donde se producen prendas de vestir y todos están en el mismo área generando la producción, a eso le llamamos comunicación horizontal, porque se comunican entre los mismos empleados que generan la misma producción. Tenemos también otro tipo de comunicación que se le llama comunicación organizacional. Ocurre de las empresas y de estas hacia afuera. Muchas veces vamos a encontrar organizaciones que están unidas, que en su momento trabajan, dice, sin fin o con fin de lucro, en pro de alguna situación que ambas manejen. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que la comunicación organizacional de la educación ha sido basada en dos grupos, la educación pública y la educación privada. Entonces, lo que empieza a hacer la institución privada es que empieza a manejar sus propios lineamientos, sus propias normas, a diferencia de la educación pública. Entonces ahí estamos habiendo una comunicación organizacional, ya que en este caso estamos hablando de un conjunto de varias instituciones que se rigen bajo el mismo lineamiento. Luego tenemos una comunicación formal, es la que se da en diferentes rangos de la empresa. Se utiliza para transmitir una serie de órdenes que tienen que llevar a cabo los empleados. Por ejemplo, esta comunicación puede darse si hubiera algún cambio de personal, si hubiera algún cambio de algún jefe, se le comunica a los empleados quién es el nuevo que está al mando, ¿verdad? Si hay algún cambio en cuanto a las normativas, se le comunica
Se recuerdan que el año anterior se cambió la disposición de jornadas de trabajo cuando estuvimos en lo que era el toque de queda. Entonces ahí se empezó a comunicar que era el trabajo, por ejemplo, para algunos ya era de 7 a 2 de la tarde, ¿verdad? Ahí ya se generó un tipo de comunicación formal dentro de la propia empresa. Otro tipo de comunicación es la comunicación informal. Es la que se da entre los empleados o empleadas que están en un mismo nivel jerárquico dentro de una empresa o una organización. Surge de manera espontánea sin necesidad de que tengan que relacionarse entre sí dentro de la empresa. En este caso, si ambos son supervisores, pero les están comunicando que hay algún nuevo reglamento que implementar, ahí es donde se da ese tipo de comunicación. Tenemos la comunicación por señas. Es aquella que utilizan las personas cuando son sordomudas y todas aquellas que forman parte de su entorno para establecer una comunicación eficaz. Las personas sordomudas en su momento emplean ese tipo de lenguaje y algunos gestos como tal para poder comunicarse entre ellos mismos. Esto ya es algo, un tipo de educación estándar que ellos que van a manejar. Por ejemplo, cuando ellos tienen que generar alguna información o, por ejemplo, se les está dictando, la intérprete, por ejemplo, nos puede escuchar a nosotros y se lo transmite, pero ella hace gestos con el rostro para poder determinar ciertas palabras. Entonces, eso ya es algo que se maneja a nivel general dentro de ese tipo de comunicación que ellos tienen. Por eso, no sé si vieron que este año también se innovó algunas mascarillas para ellos, ya que ellos necesitan también hacer lectura del rostro facial y de la boca. Por eso, aunque ellos no hablen, las mascarillas que ellos emplean es como que tuvieran un plástico transparente para que puedan ver lo que se les está comunicando. Tenemos una comunicación emocional y dice que es aquella que transmite o expresa sentimientos cuando reímos, cuando lloramos, cuando estamos felices, estamos tristes, estamos enfadados. Nosotros siempre generamos un tipo de emoción. Cuando hay un asombro, ¿verdad? Cuando estamos nerviosos, nosotros transmitimos rápido esa comunicación. Hay personas que tienden, cuando están nerviosas, tienden a sudar mucho, a transpirar, ya sea en las axilas, en la frente, en las manos, y lo que hacen es que es tan evidente que uno puede notar que está nervioso, pero es un tipo de comunicación que es emocional y por ende lo transmite a otra persona. También encontramos a personas que cuando están felices son inquietas, ¿verdad? Y dicen y hablan y se mueven y se viene de un lado y de otro lado porque está feliz. Entonces está transmitiendo esa emoción y es la forma en que la expresa. Comunicación sexual. Esta dice que el contenido en este caso es de tipo sexual, bien sea a través del lenguaje verbal o a través de otro tipo de soportes como videos o fotografías. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de este tipo de comunicación en donde se le pide que tenga mucho cuidado, por ejemplo, para expresarse ese tipo de sentimientos, ya que hoy en día todo el mundo está expuesto a muchas situaciones. Tenemos habilidades comunicativas. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con los tipos de comunicación. Nos habíamos quedado en los anteriores, dependiendo de la finalidad, ¿verdad?, en que se empleaba la comunicación y nos hacía falta esta última parte, la comunicación que se da dentro de una organización y unas que ya nosotros tenemos agregadas ahí, ¿verdad? Tenemos entonces ahora las habilidades comunicativas. ¿Tienen alguna duda de los tipos de comunicación que vimos, por favor? Ninguna, señor. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a las habilidades comunicativas. En este caso,
Una vez bien definidos los conceptos que ya platicamos acerca de la comunicación, vamos a poder empezar a trabajar lo que son habilidades, técnicas o lo que podríamos también llamar en un momento determinado necesidades que nosotros tenemos para comunicarnos o que son necesarias para tener una buena comunicación. Dice, en mayor o menor medida, todos o casi todos carecemos de alguna de ellas. Aún así, nunca es tarde para poder ponerlas en marcha, ¿verdad? O en práctica, adquirirlas. Las principales habilidades comunicativas deben de tomarse en cuenta las siguientes. En el tema que hablamos de comprensión lectora, se recuerda que les decía que no es lo mismo oír que escuchar. Entonces acá tenemos nuevamente, dice, una escucha activa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a prestar atención definitiva a lo que van a compartir conmigo. Entonces acá dice, debe ser capaz no solo de hablar y comunicar correctamente, sino también de escuchar. Es imprescindible en este mundo en que nos movemos y que no todas las personas logran aprender con facilidad. Existen una infinidad de personas que emiten su mensaje abiertamente y no son capaces de escuchar la réplica. A veces es necesario que nosotros sepamos bien qué vamos a comunicar, pero que nosotros mismos, o sea, al transmitirlo, entendamos qué es lo que queremos comunicar. Y luego de que ya comunicamos, también de saber escuchar a los demás, ya que a veces también tendemos a que nuestros mensajes no son enviados como esperamos, ¿verdad? Y entonces alguna persona necesita, dice, una réplica, es decir, que volvamos a repetir lo que nosotros ya dijimos, para que de otra forma, para que esta persona pueda entendernos. Pero nosotros debemos de escuchar cuáles son esas posturas para poder dar una buena información o transmitir bien el mensaje que queremos compartir. Dichas personas jamás logran establecer una comunicación perfecta con sus interlocutores, hasta no darse cuenta de que escuchar principalmente es lo que hará más grande y convertirá en esas personas profesionales. Tal y como lo decía el biógrafo y ensayista griego Plutarco, para saber hablar es preciso saber escuchar. Y ojo en esto, quien más o quien menos, estoy segura de que debe y debemos mejorar, dice quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. En este caso, nosotros al saber escuchar, estamos prestando atención a todo lo que se nos está diciendo. Es decir, vamos a percibir con la vista, con el oído, con el sonido, con los gestos, casi que con todos los sentidos, principalmente con el oído. Pero regularmente nosotros cuando vemos a alguien que nos está hablando, siempre tendemos a verle el rostro, ¿verdad? Porque va a ser algunos gestos faciales que nos van a determinar en qué momento o en qué forma nos está hablando. Yo considero que si alguien se está, por ejemplo, riendo y quiere darnos alguna noticia mala, definitivamente no podríamos entenderlo, ¿verdad? Yo les decía siempre, yo no puedo ir a un velorio, ¿verdad? Y le voy a decir con risa, ja, 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 ¿cómo siento yo tu pérdida? ¿Cuánto me duele? Ja, ja, ja. O sea, definitivamente no tendría una con otra, ¿verdad? No habría una situación en ese sentido que tenga conexión. Entonces, para ello nosotros tenemos que saber escuchar y transmitir los mensajes. Tenemos también la empatía. La empatía es necesaria para intentar comprender a otra persona. Lo que siempre decimos nosotros coloquialmente, o sea, póngase en su lugar, póngase en sus zapatos. Usted un momento deténgase y piense y sienta como piensa la otra persona. Regularmente nunca lo hacemos. Yo le digo, por ejemplo, a las personas que si nosotros fuéramos realmente empáticas no hubieran problemas en esta vida y habrían más soluciones. Cuando una persona ya va tarde a su trabajo, va, no sé, furiosa, enojada, molesta, enfadada, va emocionalmente mal y encuentra una fila de autos y empieza a bocinar y empieza pi, 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 ¿verdad?
y luego se le atraviesa otro carro y no le dan, no le ceden el paso. Yo pienso que esa persona definitivamente no va nada tranquilo. Y de repente aparece usted, ¿verdad?, en la misma situación. Y lo primero que pasa es que empiezan a discutir y a decirse muchas otras cosas y si pudieran, llegan hasta los golpes. ¿Por qué? Porque no somos personas empáticas. Simplemente pensamos en que yo voy tarde y en que los demás nadie se va a poner en mi lugar y hay otra persona que está en la misma situación. Entonces siempre debemos de ser empáticos, en que aunque vayamos tarde, pues debemos de tener esa precaución, ¿verdad? Y la paciencia, porque de tarde que temprano, o sea, todos nos vamos a encontrar en una misma situación. Tenemos validación emocional. Aquí es otra situación. Dice, debe hacer comprender a la otra persona que entendemos lo que siente y que aceptamos lo que dice y muestra. De esta manera, él o la otra persona, el interlocutor, se sentirá comprendido y reconocido y lograremos que se sienta más cómodo y exprese aún mejor sus sentimientos, ¿verdad? No sé si se han topado con algún adolescente que está molesto y que no le dice que tienes, nada, y uno le vuelve a preguntar, ¿qué te pasa? Nada. Y uno le dice, ¿estás enfadado? No estoy enfadado, le responde a uno y uno le vuelve a preguntar, ¿por qué estás molesto? Y le dice uno, no estoy molesto. Y uno con tal de ayudarle, ¿verdad? Dice uno, ¿pero qué te pasa? Yo veo que estás molesto. Y termina, no, no estoy molesto. Y ya sabemos, ¿verdad? Definitivamente que sí lo está. Entonces nosotros tenemos que dar una validación emocional a la situación que esté atravesando para que esta persona exprese, exteriorice lo que esté pasando. Porque muchas veces, siempre les he dicho yo a todos que es mejor exteriorizar las emociones y los sentimientos, pero de una manera válida y tranquila antes de que llegue a suceder alguna situación, alguna tragedia. Hoy en día el adolescente, el adulto está expuesto a muchas situaciones que en su momento por no exteriorizarlas lo que pasa es de que les dan derrames, les dan cuestiones que afectan a su organismo, ¿verdad? A su cuerpo como tal. Entonces, no, hay que aprender a exteriorizar las emociones, pero claro está con manera, porque también les vuelvo a repetir, hay muchas personas que exteriorizan sus emociones de manera incorrecta, empiezan a gritar, si se puede, golpean, si se pueden, insultan, ¿verdad? Insultan de una manera muy grotesca, entonces ahí a uno no puede validar su emoción, ¿verdad? ¿Quién quiere ser empático con la persona que empieza a insultar y a gritar? Definitivamente nadie. Y volvemos a retomar un poquito lo que es el lenguaje no verbal. Aquí dice que la comunicación es determinante no verbal, a veces incluso más que el lenguaje verbal o la comunicación como tal, verbal u oral, si así lo queremos ver. Dice que según un estudio publicado por este señor Albert, en una conversación entre dos personas, el componente verbal supone apenas un 35%. Vean, lo verbal, o sea, lo que nosotros decimos. Y lo que mayormente se lleva en la comunicación es la no verbal. ¿Qué quiere decir eso? Los gestos, definitivamente. Los gestos, las muecas, las cuestiones que nosotros hacemos con el rostro. Les decía en la clase anterior, ¿verdad? Hay personas que cuando hablamos y estamos hablando así muy en serio o molestos, producimos las cejas. Hay personas que ni siquiera hemos dicho una mentira y ya nos estamos riendo. Entonces, a los niños hay que acostumbrarlos a no mentir. Y una de las técnicas muy buenas que tengo yo con mis niños es que yo les digo, ¿está diciendo la verdad? Y los niños dicen sí. A ver, míreme a la cara y míreme a los ojos. Y si ya se empieza a reír, es que definitivamente es una mentira. Entonces, solo ahí vean cómo nosotros podemos encontrar un lenguaje no verbal que expresa más que el oral como tal. La persona que va a mentir, la persona que no está diciendo las cosas bien, la persona que en su momento necesita decir algo que no es real o justificarse, con el cuerpo empieza a hacer cuestiones como que no hace cuando realmente está hablando de forma natural, empieza a colocar, a tomar posturas incorrectas
les decía, hay algunos que cuando les corresponde exponer en público empiezan como que a bailar, ¿verdad? A menearse de un lado para otro, de adelante hacia atrás. Empezamos a hacer gestos con el rostro, empezamos a parpadear más rápido, empezamos la lengua como que se nos traba, empezamos a girar la boca hacia un lado como para poder relajarnos, empezamos a mover las manos, entre muchas otras cuestiones que el ser humano exterioriza en un lenguaje no verbal. Tenemos resoluciones de conflictos. Aprender a resolver. Estas son las habilidades comunicativas, no lo olviden. Aprender a resolver conflictos que surgen en cualquier relación laboral, familiar o de amistad es esencial. Para ello, lo cual es mantener una actitud calmada y respetuosa y no estar a la defensiva. Controlar nuestras propias emociones hará que nos comuniquemos de manera más eficaz con nuestros interlocutores y eso indudablemente facilitará las relaciones entre personas. Vean, acá nosotros como tal, así como docentes, manifestamos esta situación porque no faltará más de alguno de mis estudiantes, ¿verdad? Que dirá, mire, pero yo le entregué la tarea y yo se la hice a tiempo. ¿Y usted por qué no me la califica? ¿Y usted por qué no le ha dado resultado? ¿Y cómo se llama? Cuando yo se la envié, usted me puso puntos menos. ¿Y por qué? Y usted empieza a discutir con esas situaciones, ¿verdad? Y entonces uno tiene que manejar esa situación. Entonces, a eso es a lo que vamos con las habilidades dentro de la comunicación. Muchas gracias por comunicar sobre el compañero Harold Chanchabac. Yo creo que todos padecimos esa situación el día de hoy, pero ahí vamos saliendo igual. Bueno, estas son algunas de las cuestiones habilidosas que debemos de manejar nosotros como tal. Me faltan algunas, pero yo quiero que este momento lo tomen para seguir avanzando. Entonces vimos, voy a repetir para que ustedes vayan marcando y haciendo sus tareas. Vimos la comunicación de acuerdo a una organización. Nos quedamos entonces o iniciamos en el punto 23. Muy bien. Entonces nos quedamos en el punto 23 y esa es la que le corresponde a ustedes. Señor, ¿Sí? desde el punto 23 tenemos Escucho. que, desde el punto 23 tenemos que hacerlo. Así es. Recuerden que se supone que ustedes ya hicieron la anterior y la enviaron ya. Y entonces la clase de hoy comienza del punto 23 hasta el punto, bueno, ya no va a haber punto, pero sí las habilidades comunicativas, en donde finalizamos del lenguaje no verbal. Hasta ahí. Vaya, señor, muchas gracias. Buenas tardes, señor. Bueno. Y dime. Dice doctor Regino que tenemos clase con él, que ya es hora. Ah, bueno. Recuerden que la clase comenzaba, o díganme ustedes si no estoy tan mal, la clase comenzaba a las 4:25 y termina a las 5. Y son las 4:57. Empieza a las 4:15 y termina a las 4:50. Muchas gracias entonces. Soy yo la que estoy equivocada porque aquí tengo yo marcado a las 4:25 y luego para las 5 lo tenía. Pero gracias entonces es 4:15 y a las 4:50. Bueno, entonces que tengan un feliz día y ahí me saludan al doctor Regino, por favor. Gracias, señor, igualmente. Muy bien, feliz tarde. Gracias, señor. Buena tarde.